Bienvenido a MP Podcast, el lugar donde cada pensamiento puede ser el inicio de algo grande. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un tema que, seguro nos da vueltas en la cabeza a muchos. ¿Qué es lo que de verdad hace que un líder sea efectivo? Casi siempre pensamos en una lista de cualidades, ¿no? Que si es carismático, decidido, visionario. Claro, el típico checklist. Exacto. Pero el material que vamos a analizar hoy propone algo diferente. Casi diría que radical. Nos dice que dejemos de pensar en el liderazgo como esos rasgos y empecemos a verlo como la arquitectura de un ecosistema. Un ecosistema, esa es la palabra perfecta. Un sistema vivo donde cada parte depende de las otras para que todo funcione. Si una falla, todo el sistema se resiente. Totalmente. Y el texto que tenemos enfrente descompone este ecosistema en 6 componentes que, según el autor, son inseparables. Así es. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Construir ese ecosistema pieza por pieza. Entender no solo qué son, sino cómo encajan, cómo se alimentan entre sí. Ajá. Vamos a hablar de retroalimentación, de cooperación, transformación, motivación, creatividad y, claro, comunicación. El paquete completo. Sí, empezando por la base, por el suelo sobre el que crece todo lo demás. Así que vamos a desglosar esto. Perfecto. Y ese suelo fértil, según este texto, es la retroalimentación. Aunque, para muchos la palabra retroalimentación o feedback suena más a un campo minado. Sí, a ese momento tenso de la evaluación anual. Exacto. La asociamos con me van a decir todo lo que hice mal. Pero es que el texto le da una vuelta de 180 grados. Totalmente. Argumenta que su propósito principal no es corregir, sino fortalecer el aprendizaje. Y esto es lo que me parece más potente. Reforzar las conductas positivas. Claro. Es pasar del no hagas eso al sigue haciendo esto porque de verdad funciona. Y el punto más disruptivo para mí es a quién va dirigida. O sea, claro, el líder debe saber dar feedback, pero el texto insiste en que la habilidad más crítica es saber recibirlo. Eso lo cambia todo. Todo. Pasa de ser un monólogo de poder, de arriba hacia abajo, a ser una conversación de crecimiento. Ok, pero, seamos honestas. Eso suena genial en un libro, pero va en contra de nuestra naturaleza. A nadie le gusta que le marquen errores, ¿no? Para nada. Cuando alguien te da una crítica, la primera reacción es defensiva. El texto nos da alguna pista de cómo un líder puede, en la práctica, silenciar esa voz interna que grita, ¿se equivoca? ¿No me entiende? Es la pregunta clave, y sí, el texto es muy práctico en esto. No propone eliminar esa reacción defensiva, porque es casi un reflejo, sino gestionarla. Y da pautas muy concretas. A ver. Primero, enfocarse en comportamientos observables, no en juicios. No es eres desorganizado, que es un ataque a la identidad. Claro, es un juicio de valor. Exacto. Es, noté que en las últimas 3 entregas nos faltó el reporte X. Es factual, es indiscutible. Y segundo, y esto es oro puro, la conversación debe centrarse en el futuro, no en el pasado. El pasado no se cambia, solo sirve para buscar culpables. El futuro se puede construir. La pregunta no es ¿por qué hiciste eso?, sino ¿cómo podemos asegurarnos de que esto funcione mejor la próxima vez? Eso cambia todo el foco, del juicio a la solución. Me gusta. Es como si la retroalimentación dejara de ser un espejo retrovisor para convertirse en un GPS. Exactamente, esa es la analogía. Y el último punto es escuchar para reflexionar, no para contraatacar. Qué difícil es eso. Dificilísimo. La mayoría escuchamos buscando la pausa para meter nuestro argumento. El líder que sabe recibir feedback escucha para encontrar la pizca de verdad, por pequeña que sea, en lo que le dicen. Y sin esa base, sin esa confianza y seguridad psicológica que se construye así, pues todo lo demás se derrumba. Entendido. Entonces, si la retroalimentación constante y constructiva construye este suelo de confianza, la pregunta lógica es, ¿qué es lo primero que crece ahí? Y la respuesta del texto es clarísima: la cooperación. Sin esa confianza previa, cualquier intento de colaborar se siente forzado, riesgoso. Claro, si no confío en que mi compañero va a hacer su parte, o peor. O que se va a llevar el crédito por mi idea. Exacto. ¿Para qué voy a colaborar? Mejor protejo mi trabajo, me guardo mis ideas. Y ahí es donde se generan los hilos.
Y aquí el texto hace una distinción que parece obvia, pero que en la práctica es fundamental. Cooperación versus competencia interna. Sí. Y lo interesante no es solo que la competencia puede ser destructiva. Es la idea de que muchas empresas creen que esa presión competitiva interna, el poner a los equipos a competir entre sí, genera diamantes. El mito del high performance a base de presión. Justo. Y el texto argumenta que lo más común es que solo genere polvo, fricción y muchísima desconfianza. Es que es un mito muy arraigado, el del hambre de ganar a toda costa. El texto lo contrasta con los beneficios de un entorno que es genuinamente cooperativo. ¿Cómo cuáles? Bueno, cuando la gente coopera, el conocimiento fluye. La experiencia de uno se convierte en el atajo del otro. Se crea un cerebro colectivo, digamos. Y además, fortalece el sentido de pertenencia. El éxito ya no es mi éxito. Es nuestro éxito. Es nuestro éxito. Y eso genera un compromiso mucho más profundo. A ver, pero un poco de competencia sana tampoco es mala, ¿no? No puede llevar a la complacencia un ambiente de cooperación total donde nadie quiere destacar para no opacar al otro. Es un punto excelente. Y aunque el texto se enfoca en los peligros de la competencia tóxica, podemos inferir que el ideal no es la ausencia de ambición, Claro. sino la dirección de esa ambición. Un liderazgo efectivo canaliza la ambición individual hacia metas colectivas. Ok. La competencia no es contra tu compañero de al lado, es contra el mercado, contra el problema que se intenta resolver, contra la versión anterior de nosotros mismos. El líder es quien define el campo de juego. Y cuando lo hace bien, la cooperación se vuelve la estrategia más inteligente para ganar. Entendido. Es cambiar el yo gano si tú pierdes por el yo solo puedo ganar si nosotros ganamos. Justo eso. Y esa mentalidad de equipo nos lleva directo al siguiente componente del ecosistema, la transformación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí. Porque el texto dice que el cambio verdadero no empieza en los procesos, ni en la tecnología, empieza en las personas. Y esto es crucial. El cambio impuesto desde arriba, por decreto, genera resistencia. Es como intentar doblar una barra de acero. Puedes hacerlo, pero la tensión se queda ahí. Y a la mínima vuelve a su forma original. Exacto. En cambio, el que nace de la convicción interna, de una transformación personal, ese es el único que se vuelve sostenible. Es como calentar el metal hasta que se vuelve maleable. ¿Y cómo se logra eso? O sea, ¿cómo un líder calienta el metal? El texto habla del líder transformacional y menciona que el ingrediente clave es la confianza. Sí, la confianza es el fuego. Y se construye, según el texto, con acciones muy concretas. La primera es la congruencia. Ser coherente. Que tus palabras y tus acciones cuenten la misma historia. Si promueves la innovación pero castigas el primer error, tu mensaje real es no innoven. Clarísimo. La segunda es redefinir el fracaso. Un líder transformacional no ve un error como una catástrofe, sino como la matrícula que pagas por aprender algo nuevo. Eso le da al equipo permiso para experimentar. Y hay una tercera que me pareció muy visual. El líder se integra al equipo. No dirige desde un pedestal, sino que está en la trinchera. Comparte los éxitos, pero también asume su parte en los fracasos. Exacto. Y cuando un líder hace esas tres cosas, pasa algo mágico, que el texto llama el fomento del autoliderazgo. Me encanta ese concepto. Ya no necesitas microgestionar a la gente, porque se sienten dueños de su trabajo, de sus decisiones. El líder deja de ser el que tiene todas las respuestas. Para ser el que hace las mejores preguntas. Justamente. Y su objetivo final es ambicioso. Desarrollar la creatividad, generar compromiso y desatar la innovación. Y para desatar todo eso, la gente necesita un motor, un impulso. Y ese es el cuarto elemento de nuestro ecosistema, la motivación. ¿La gasolina del sistema? Sí, el texto la define como el impulso para actuar, comprometerse y, sobre todo, perseverar. Porque empezar es fácil, ¿no? Lo difícil es seguir adelante cuando las cosas se complican. Es la gran diferencia entre el cumplimiento y el compromiso. Cumplimiento es hacer lo que te piden para cobrar tu sueldo. Lo mínimo indispensable. Exacto. El compromiso es hacer lo que sea necesario porque crees en la misión. El primero te da las manos de una persona. El segundo te da su mente y su corazón. Y de nuevo, el texto no se queda en la teoría. Detalla acciones muy específicas que un líder puede tomar.
Por ejemplo, reconocer el esfuerzo y no solo el resultado. A veces un proyecto fracasa, pero el esfuerzo del equipo fue heroico. Reconocer eso es vital. Totalmente. También ofrecer oportunidades de crecimiento real. Y, una vez más, escuchar activamente. A veces el mayor motivador es simplemente sentirse visto y escuchado. Pero esto plantea una pregunta importante que el propio texto aborda. ¿Cómo se logra una motivación que sea duradera y no un simple subidón de azúcar después de una charla inspiradora? Claro, que no se vaya a las 2 horas. Exacto. El material introduce aquí en concepto de motivación al logro. No es solo la motivación para cumplir una tarea, sino el deseo interno de superarse, de ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. ¿Y cómo se activa ese deseo interno? No puedes ordenarle a alguien que esté motivado. No puedes. Pero puedes crear las condiciones para que esa motivación florezca. Y la idea clave del texto es esta. La motivación se vuelve una fuerza imparable cuando el líder logra conectar las metas de la organización con los intereses y valores personales de los colaboradores. ¡Ah! Eso es poderoso. Es que cuando mi trabajo diario no solo contribuye a los números de la empresa, sino que también resuena con lo que a mí me importa, con mi sentido de propósito, pues el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una expresión de quién soy, Ahí es cuando la gente da la milla extra. sin que nadie se la pida. Y esa milla extra es a menudo donde vive la innovación. Y eso nos conecta directamente con el quinto elemento, la creatividad. Sí, Me encanta la contundencia del texto en este punto. Dice, la creatividad no es un lujo, no es algo bonito de tener en el departamento de marketing, es una necesidad estratégica. es una declaración de principios. Totalmente. La empresa que no es creativa se vuelve irrelevante. Sí, es que mueve a la creatividad de la categoría de habilidad blanda a la de capacidad crítica de negocio. En un mundo que cambia a esta velocidad, la capacidad de generar ideas nuevas no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Y el texto describe al líder que fomenta esto como alguien con una alta tolerancia a la ambigüedad y a la frustración. Claro, porque el proceso creativo es caótico, no es una línea recta. Y de nuevo, este punto que es como la columna vertebral de todo el sistema. Reconoce el error como parte necesaria del aprendizaje. Por supuesto, porque si no hay permiso para equivocarse, no hay espacio para la verdadera innovación. Nadie va a proponer una idea audaz si el costo de que no funcione es el ridículo, o peor, una penalización. Cero riesgo. Y eso nos lleva a la condición indispensable que el texto señala para que florezca la creatividad, un ambiente seguro. Ambiente seguro es una de esas frases que se escuchan mucho, pero ¿qué significa en la práctica? El texto lo define de forma muy concreta. No es solo ser amables unos con otros, ¿eh? No es solo eso. No. Es crear un entorno donde la persona más joven del equipo se sienta con la libertad de decirle al director de proyecto: con todo respeto, creo que hay un error en este cálculo, sin temer por su carrera. Es la seguridad de poder ser vulnerable y honesto, intelectualmente. Un ejemplo clarísimo. Hay una historia famosa sobre el desarrollo del Post-it en 3M. Nació de un fracaso. Un adhesivo que no pegaba lo suficientemente fuerte. En una cultura que penaliza el error, esa fórmula se habría tirado a la basura. Claro. En una cultura con seguridad psicológica, alguien tuvo la libertad de preguntar: ¿y si en lugar de un pegamento fuerte, buscamos un uso para un pegamento débil? Esa pregunta valió miles de millones. ¿La libertad de hacer la pregunta tonta? Muy pocas organizaciones lo logran de verdad. Muy pocas. Y llegamos al sexto y último componente, que el texto describe como el hilo conductor, el sistema nervioso que conecta todo lo demás. La comunicación. Sin ella, todo este ecosistema es solo un conjunto de piezas inertes, ¿no? Totalmente. El liderazgo es, en esencia, un proceso social. No puedes liderar en un vacío. Necesitas la comunicación para influir, para inspirar, para alinear. Y el texto destaca que la comunicación tiene dos dimensiones que operan a la vez: la cognitiva y la emocional. El aspecto cognitivo suena a la parte lógica, ¿cierto? La transmisión de información. O sea, entendimos todos lo mismo sobre los objetivos del trimestre. Exacto. Pero la dimensión emocional es la que a menudo se ignora y la que, según el texto, tiene más impacto. ¿Ah, sí? Sí. No es solo qué dices, sino cómo lo dices y, sobre todo, cómo haces sentir a la gente con tus palabras. Un mismo mensaje, necesitamos mejorar las ventas, puede ser comunicado desde el pánico, generando ansiedad y bloqueo. O desde el desafío. O desde el desafío, generando energía y enfoque.
El clima emocional del equipo es un producto directo de la comunicación del líder. El texto usa una frase que me pareció muy potente. Dice que el rol del líder es crear espacios de significados compartidos. Suena muy académico, pero es algo muy práctico, ¿verdad? Es increíblemente práctico. Es la diferencia entre que el equipo de ventas y el de ingeniería escuchen la palabra urgente y entiendan exactamente lo mismo. En lugar de que para uno sea esta semana y para otros ahora mismo. Justo, el líder es el traductor en jefe, el que se asegura de que todos lean la misma partitura. Y lo hace no solo con palabras, sino con su tono, su lenguaje corporal, su coherencia. Las claves que da el texto son la empatía, el compromiso y un manejo consciente de las emociones. Las propias y las del equipo. Las propias y las del equipo. Fundamental. Bien, hemos recorrido las 6 piezas. Retroalimentación como el suelo, cooperación como las raíces, transformación como el tronco, motivación como la savia, creatividad como las flores y la comunicación como el aire y la luz que lo une todo. Me gusta esa analogía. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Significa, y esta es la gran conclusión del texto, que estos no son elementos aislados que un líder puede elegir del menú. Forman un sistema que se refuerza a sí mismo. Todo está conectado. No puedes tener creatividad sin un ambiente seguro, que a su vez se construye con retroalimentación y comunicación honesta. No puedes tener cooperación sin la confianza que genera un liderazgo transformacional. No puedes tener motivación sostenida si la gente no se siente parte de algo más grande. Así que el liderazgo efectivo, desde la perspectiva de este material, no es ser una heroína solitaria, sino ser una jardinera, una arquitecta de ecosistemas. Esa es la metáfora perfecta. Pensemos en ello como el motor de un coche. La motivación puede ser el combustible, pero sin una comunicación efectiva, que serían los pistones y las correas, ese combustible no llega a ninguna parte. No genera movimiento. No genera movimiento. La creatividad es la chispa de la bujía, pero si no hay un ambiente seguro, que es el chasis que protege todo, nadie se atreverá a encenderla por miedo a una explosión. Cada pieza es esencial y depende de las demás. El liderazgo sistémico es asegurarse de que todo el motor funcione en armonía. Y cuando eso pasa, el crecimiento de las personas impulsa el crecimiento de la organización y viceversa. Se crea un ciclo virtuoso. una visión increíblemente poderosa y la verdad mucho más realista que la del líder infalible. Gracias por acompañarnos en esta construcción. Ha sido un placer. Y si me permites, me gustaría dejar una reflexión final que se desprende de todo esto. Adelante. Esto nos deja con una idea para pensar. Si este componente emocional es tan central, ¿qué sucede en una organización cuando un líder, quizá brillante en lo técnico y estratégico, ignora sistemáticamente las emociones, tanto las propias como las de su equipo? Buena pregunta. ¿Puede un ecosistema así realmente prosperar basándose solo en la lógica y los procesos? ¿O está condenado a secarse por dentro sin que nadie sepa muy bien por qué? Nos vemos en el próximo episodio. Esto es MP Podcast, donde el crecimiento nunca se detiene.